Hoy día voy a hablar del pasado próximo, o el pasado próximo. Este tiempo es un tiempo bastante complejo, ¿ok? Es un tiempo que necesita mucho observar ciertos detalles y va a tener mucho que ver con cosas que ya haya enseñado anteriormente, ¿ok? Entonces, mucho ojo con esto. Vamos a ver, vediamo. Comincio subito. Il passato prossimo. Per prima cosa io devo capire questo. Tengo que entender esto. Il passato prossimo è, facciamolo così, datemi un secondo, è un tempo composto. ¿Ok? Cuando yo te hablo de un tiempo compuesto en italiano, significa que va a tener dos cosas importantes para que tú puedas usar el pasado próximo, vas a necesitar dos cosas. Tu hai bisogno di due cose molto importanti quando tu parli del passato prossimo. Va bene? Ok. Entonces, questo. Numero uno, faccio così. Ok. Numero due, faccio così. Per prima cosa, io per parlare del passato prossimo ho bisogno di un ausiliare, ok? Ausiliare. E sempre che io ti parlo di un ausiliare, siempre que yo te hablo de un auxiliar, yo tengo la opción entre escoger dos verbos. El primero es avere y el segundo es essere. Eh, Y esto va a suceder en muchos tiempos. Va a suceder en pasado próximo, intrapassato próximo, incondizionale composto, in futuro anteriore, etcétera, y così via. ¿Ok? Va a necesitar mucho, cuando yo te hablo de un auxiliar, va a necesitar o verbo avere o verbo essere, cualquiera de los dos. Entonces, por eso es muy importante que tú domines bien la conjugación de estos verbos. A estas alturas de nuestras clases, yo no voy a repasar más la conjugación de estos dos, porque yo imagino que tú ya la conoces. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Y segundo, ¿no? Porque te dije que el pasado próximo ha bisogno di due cose. Uno era l'auxiliare e due ha bisogno di un verbo, o facciamo così, di un participio passato. Ha bisogno di un participio passato. ¿Ok? Entonces, normalmente yo no te pido que tú aprendas ciertos términos del idioma, ciertos términos gramaticales. Yo no pido que los alumnos aprendan eso. In este caso, in questo, dobbiamo fare un'eccezione. Perché dobbiamo fare un'eccezione? Dobbiamo fare un'eccezione perché noi dobbiamo capire molto bene che cosa è un participio passato. ¿Va bene? Entonces, ¿de qué te va a servir esto? Que cada vez que tú veas un video, cada vez que tú veas un libro de italiano, cada vez que tú veas un tiempo nuevo, siempre se va a hablar de esto, participio passato. Ok? Quindi, se tu capisci che cos'è un participio passato, allora per te è meglio, para ti va a ser mejor. ¿Va bene? Va bene. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguien que me pueda decir qué es lo que he dicho hasta el momento? ¿Ok? ¿Qué es lo que he dicho hasta el momento? Un pequeño resumen, así a grandes rasgos. ¿Qué es lo que acabo de decir del pasado próximo? ¿Mm? Ayúdenme, por favor. che En- per usare
che per usare il buongiorno con tutti, per Buongiorno. usare il passato prossimo abbiamo bisogno di due cose importanti, no? Il primo è usare un ausiliare che può essere l'avere o l'essere. Ok, E la seconda cosa più importante è usare il participio passato. perfetto. Grazie mille, Carla. Grazie. Niente. Allora, è vero, no? Abbiamo bisogno di due cose. Sempre che io parlo di un tempo composto, io ho bisogno di due cose. Queste due cose che ha detto Carla. Perfecto. ¿Ok? Al resto de personas les invito a participar, les invito a encender sus micrófonos y hablar. Por favor, digan sus preguntas. Dovete, per favore, fare delle domande perché questo è molto importante. Per questo motivo facciamo la riunione in Zoom. Ok? Perché? Perché potete accendere il microfono. Ok? Quindi non essere soltanto lì ad ascoltare, perché se no semplicemente potete andare a guardare il video e basta. Qua bisogna anche partecipare insieme a me. Ok? Allora, perfetto. Due cose. Io adesso parlerò della prima, ok? Adesso parlo dell'ausiliare, ok? L'ausiliare, ok? Adesso parlerò dell'ausiliare. Quando io ti parlo dell'ausiliare, come ti avevo detto prima, sto parlando di avere, occhio, o sto parlando del verbo essere, va bene? Allora, normalmente c'è sempre il problema di scegliere quale verbo, o sea, vamos a tener el problema de entender qué verbo, ¿no? O entender qué verbo escoger. Questo è un problema, sempre funziona così. Quindi io non so di preciso che verbo devo usare, cuál es el auxiliar, cómo hago para determinar el auxiliar. Entonces, normalmente yo lo que recomiendo es lo que voy a enseñar ahora, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando alguno que haya llevado o alguno que haya visto un video, ¿ok? Sobre todo, bueno, colegas que son nativos, te dicen, il verbo avere o il verbo essere sono i verbi che sono intransitivi di movimento. El verbo avere sono verbi que sono transitivi. ¿Alguna vez han escuchado esto? Sean sinceros, alguien que haya llevado algún curso, que haya escuchado el término intransitivo o transitivo de movimiento. ¿Lo han escuchado? Sí, Sí, sí he Sí, ¿no? escuchado, pero en el video, sí. 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 Entonces, esa es la forma, bueno, un poco más pegada a la norma que tienen todos los profesores en general de italiano para enseñar. Yo prefiero no hacerlo así por la razón de que cuando uno estudiante sta imparando una lingua, per capire questo deve prima capire che cos'è un intransitivo, dopo deve capire che cos'è un transitivo, dopo che capire che cosa è quando uno dice verbo di movimento o quando uno dice il complemento di oggetto diretto. Allora facciamo tutto un po' più complicato. Per questo motivo io prefiero insegnare así, mira. Ok, ok. Ti dico qua. Tutti i verbi che ci sono nella casa di essere, ok? Usano l'ausiliare essere. Ok. Entonces, te voy a decir algo importante que vamos, tú vas a llegar a la conclusión sola. Mira, la mayoría de verbos, por no decirte, pongamos un número, 80%. 80% dei verbi lavora con ausiliare avere e diciamo un 20% lavora con ausiliare essere, va bene?
Quindi io sto ok, parlando della gran parte dei verbi, la maggior parte dei verbi lavora con ausiliare avere. Quindi che succede? Succede che quando io imparo i verbi, mi conviene imparare los que son menos. Digamos, de 10 verbos que existen en el idioma italiano, por decirlo así, dos usan auxiliar avere y 8 usan auxiliar, escúchame, dos usan auxiliar essere y 8 usan auxiliar avere. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a mí qué me conviene? ¿Aprender 8 verbos o aprender 2 y por descartes saco el resto? Obviamente, me va a convenir aprender la menor parte de los verbos para que yo por descartes pueda decir que el resto trabaja con haber. Ahora me hace entender, mira, yo tengo esta imagen, ¿ok? Que ustedes la pueden sacar de internet, incluso la voy a poner digamos, en el grupo para descargar, pero ¿de dónde la he sacado? Io questa immagine, io vengo qua, un navigatore qualsiasi, Google per esempio, io scrivo qua la casa di essere, ¿ok? Y voy a tener en immagini molte case, ¿hai visto? O sea che non solo io insegno di questa forma. Ci sono molti studenti, molti docenti che usano questo qua per insegnare. Quindi io he cogido esta de aquí, la primera, para poder enseñar, porque me parece la más clara. ¿Ok? Entonces, esta imagen. Entonces, todos los verbos que se encuentran en esta imagen, ¿ok? Usano la auxiliar essere. Entonces, si un verbo no está en esta imagen, ¿qué auxiliar va a usar? Avere. avere, Semplice. Allora, che faccio? Vengo qua e ti dico camminare. Che ausiliare usa? Un attimo, non mi rispondere. Essere o avere. ¿Qué auxiliares? Siempre que yo me encuentre un verbo, yo voy a tener que formularme, io devo farmi questa domanda. Che ausiliare usa? Essere o avere? E come io faccio per capire qual è l'ausiliare? Facile. Vengo a questa Bene, immagine passa. e guardo. C'è il verbo capire? Lo guardo, Sì. ovunque io lo guardi, non c'è il verbo camminare, capire. Ok? Questo, come ti dico, io dopo metterò questa immagine e cada uno lo va a tenere. Ok? Va bene? Io cerco qua capire, 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 capire. Non c'è capire. Allora che cosa faccio? Dico capire come non c'è nella lista capire camminare, usa ausiliare. camminare, Scusami, camminare, scusami, ho sbagliato. Il verbo camminare, come non c'è nella lista, camminare usa ausiliare avere. Ok? È facile determinare qual è l'ausiliare. Per esempio, vengo qua e dico uscire. Che ausiliare usa? Vengo nella lista, cerco e dico uscire, uscire, uscire. Guarda, incluso en el título está essere, que quiere decir que essere también usa auxiliar essere. ¿Ok? Vengo qua e dico uscire, uscire, uscire. Ah, guarda, c'è qua uscire. Allora che cosa dico? Uscire usa essere, ausiliare essere. Così è. Non c'è niente più da guardare. Quindi a me sembra più facile capire che ausiliare di questo modo. Se tu preferisci usarlo o più avanti, quando tu hai un pochino più di livello, cerchi di capire che cosa è un verbo transitivo, intransitivo di movimento, va benissimo. Però questo già dipende di ognuno. Il mio compito è fare le cose semplici per gli studenti che stanno imparando. ¿Ok? Mi tarea es hacer las cosas simples. Entonces, entonces quiere decir que yo me tengo que aprender de memoria los verbos. Sí, lamentablemente esta lista al menos la tienes Tiene que la tener. imagen. ¿Ok? Claro. Ok. Es más práctico. Ok. Così funziona, eh? Per esempio, io Sì. vengo qua e dico il verbo capire. C'è nella lista o non c'è? Io cercherò capire qua nella lista no, e dico capire non c'è, allora capire usa ausiliare avere. Per esempio, vengo il verbo andare, che ausiliare? Vengo nella lista e cerco andare. C'è andare, andare, andare. Ah, sì, c'è, guarda qua.
Allora che dico? Capire, scusami, andare usa ausiliare. Essere. Y así, con todos los verbos yo conozca, yo tengo que ir a controlar qué auxiliar usa si no lo recuerdo todavía. Ok? Questo è il modo. Quindi, di questo modo, io posso capire qual è l'ausiliare. Va bene? Ok, va bene. Quindi, si capisce questo che ho detto? ¿Se entiende? Sì, sì, Sí. sì. ¿Sí? Entonces, Sí. buenísimo, buenísimo. Esta sería la forma de trabajar con el auxiliar. ¿Ok? Esta sería la forma de entender cómo hago yo para determinar el auxiliar exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tratemos de entender esto y memorizar la lista. ¿De acuerdo? Memorizar la lista. Ahora, ok, la auxiliar. Ya sabemos cómo determinar. Ahora, ¿de qué tenemos que hablar? Pues tenemos que hablar de participio passato. Bene? Quindi adesso parlo del participio passato. Numero 2, parlo del participio passato. Va bene? Allora, cuando yo parlo de participio passato, es uno de los pocos términos, ¿ok? Uno de los pocos términos que yo voy a pedir que ustedes aprendan lo que significa. Porque este término, participio passato, lo voy a encontrar en muchos libros, lo voy a encontrar en muchos videos, lo voy a encontrar cada vez que yo vea pasado, cuando vea futuro, cuando vea otros tiempos, yo voy a encontrarme este término, participio passato. Ok, un attimo. Chicos, porfa, los controlen, cada uno tiene la obligación de controlar su Yo sé, no se nos zambullen mucho, pues. Sí, cada uno tiene la obligación de controlar su micro, por favor. Si no, me voy a ver en la penosa necesidad de silenciar a todos y no permitir que cada uno encienda su micro, pero bueno, esto es algo extremo, ¿no? Ok, participio passato. Ok, cuando yo parlo de participio passato, io devo considerare una cosa, guarda, considero questo. Se un verbo finisce in are, abbiamo visto già molti verbi che finiscono con la terminazione are. Che succede? Cambia per atto. Atto. Se un verbo finisce in are, devo cambiare questa terminazione are con la terminazione atto. Per esempio, io dico parlare. Qual è il participio passato di parlare? Parlato. Parlato. Va bene? Un altro. Qual è il participio passato, per esempio, di camminare? Caminato. Caminato. Cammina. Caminato. È così. Va bene? Sí. Si yo te hablo de participio passato, te estoy pidiendo que me des esta terminación. Parlato, camminato, andato, mangiato, lavorato, guardato, ¿ves? Todo termina en atto. Ok. Y un verbo termina in are. Ojo, io sto dicendo atto. Io non sto dicendo ado. ¿Por qué? Porque muchas personas, es un error muy común que una persona me diga mangiado, caminado, lavorado. No. Error muy común di una persona che parla spagnolo e impara l'italiano. Occhio, io non sto dicendo ado, io sto dicendo atto. Bene? Benissimo. Va bene. Secondo, se un verbo finisce con la terminazione ere, io devo cambiare la terminazione ere per uto. Per esempio, qual è il participio passato di vendere? Venduto. Venduto. Qual è il participio passato, per esempio, di dovere? Dovuto. 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 E così, va bene? Per Dovuto. esempio, di avere, avuto, per esempio, di volere, voluto, eccetera, eccetera. Quindi, se un verbo finisce in ere, cambia per uto. Va bene? Va bene. Poi,
se un verbo finisce in ire, deve cambiare per ito. Guarda, di qua arriva il verbo capire. Qual è? Capito. 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 Hai visto? He visto. Di qua viene il verbo capire. Ah, Ok? Per esempio, se ti dico il verbo dormire, Bonito. mito. dormito. ¿Ve? Hai visto? Dormito. Per esempio, se io ti dico il verbo pulire, pulito, eccetera, Pulito. eccetera. Va bene? Eccetera, eccetera. Questo io devo considerarlo. Per esempio, mira, para que entiendas mejor, cuando yo te hablo de participio pasado en español, hablando un poquito en español, participio pasado, yo te parlo de participio pasado, por ejemplo, aquí estoy diciendo hablar, aquí estoy diciendo hablado, aquí estoy diciendo caminar, aquí estoy diciendo caminado, vender, vendido, entender, entendido, dormir, dormido. ¿Me entiendes? Esa terminación ado, ido es lo que en español conocemos como participio pasado. Y ahora quiero que me ayudes participando conmigo, por favor. ¿Ok? Yo te voy a preguntar, estamos trabajando en español unos segundos, solo en español. Yo te digo, por ejemplo, ¿cuál es el participio pasado de trabajar? Trabajado. ¿Ok? De caminar, Caminato. caminado. En español, estoy hablando en español. Caminado. ¿Ok? De comer, Comido. comido. ¿Ok? De vivir, Vivido. vivido. ¿Ok? De lavar, Lavado. lavado. De morir, Morido. Muerto. No, muerto. de romper, Roto. rompido. Rompido. ¿Ok? De escribir, Escribido. Escrito. escrito. Ya, entonces, ¿qué Escrito. pasa? Mira, ¿qué pasa? Tú te has dado cuenta de escribir es escrito, ¿sí o no? Él ha escrito. Ok, entonces, ¿qué pasa? Mira, te has dado cuenta que cuando tú sigues la regla, esta es la regla general, ¿ok? Entonces, si yo me basara en la regla nada más, yo cuando me encuentre con el verbo morir, yo tendría que decir morido, pero no se dice morido, se dice muerto. Muerto. Cuando Ujú. yo hablo del verbo, por ejemplo, escribir, tendría que decir escribido, pero no se dice así, de romper, rompido, y no se dice así. Tiene lógica, pero no se dice así. Entonces, ¿qué quiero, a dónde quiero llegar con esto? Que questa è una regola generale, va bene? Che dopo ci sarà anche il participio passato irregolare, ¿ok? Va a existir también el participio pasado irregular. Entonces dijimos, di morire non è morito, giusto? Perché si io sigo la regla, morire, morito, no, non è così, di morire è morto, di rompere, non è romputo, è rotto, hai visto? Descrivere, scrivere, Escrito. non è scrivuto, è Escrito. scritto, Escrito. y así. Entonces, ojo, porque esta regla me sirve para la mayoría de verbos, pero no para todos. ¿Correcto? Quindi, occhio, soprattutto quando c'è il passato o il participio passato irregolare. Va bene? Irregolare. Ok, benissimo. Quindi io devo capire il participio passato, che questa regola funziona per la maggior parte dei verbi e c'è sempre un participio passato irregolare. Va bene? Ok, ¿se entendió? ¿Tutto bene? ¿Tutto chiaro? Sí. Domande? ¿Es por la, Sí. profesor, es por el verbo irregular o qué se debe? No.
En este caso no tiene nada que ver con verbo. Nosotros hemos visto en presente, me parece en la clase 3 o en la clase 2, creo. No, en la clase 3, si no me equivoco, verbos irregulares, ¿cierto? Hemos visto en la clase 2, me parece, o por ahí, verbos regulares. Entonces, no tiene nada que ver con los verbos regulares en presente, ni con los verbos irregulares en pasado, nada. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, mira, yo te digo, andare, andare, ¿qué cosa es? ¿Regular o irregular? Regular, ¿no? No, en presente, en presente. Irregular. Regular. En presente es irregular. Yo he mandado esta hojita. A ver, vamos a ver. Déjenme, si me dan un segundo, les voy a mostrar, ¿ya? Yo he mandado una hojita. Ahora les voy a mostrar. La tengo por aquí. Ok, corso di italiano. Adesso ti dico quale. Esercizi verbi regolari. No, no, no. Non è questo. Datemi un secondo. Ok. Dato questo foglio. Guarda. Yo mandé esta hojita. Entonces, ¿qué me indica esta hojita? Los verbos regulares. Entonces, verbos regulares que terminan en are, ere, ire, ire. Justo, esta yo mandé para que ustedes descarguen. Ok. Después les expliqué verbos irregulares y les puse 16 de los más importantes. Entonces, si tú guardi qua en verbos irregulares en presente, yo me encuentro el verbo andare. ¿Ves? Entonces, el verbo andare es irregular en presente, pero en pasado no. En pasado, per esempio, il participio passato di andare qual è? Andare. Participio passato? Andato. ¿Ves? No tiene nada que ver el presente con lo que estamos haciendo ahora. Mucho ojo. ¿Ok? No lo mezclen. No vayan a pensar que porque un verbo es irregular en presente, aquí también va a ser irregular el participio passato. No. Non è così. ¿Va bene? Ahora recuerden, participio passato. Recuerden ese término, por favor. Por ejemplo, yo te digo, a ver, dime un participio passato. Y tú me puedes decir parlato, camminato, lavorato, morto, e così. ¿Va bene? No, questo non si conjuga, No. Yo hablo del participio passato sin conjugar. solamente la parola. Considero esta ok. regla. ¿Ok? Ok. Por ejemplo, yo te digo, dime un participio passato. Vamos a hacer un poco para entender de lo que hablo, ¿ya? Porque es importante que ustedes entiendan el término participio passato. Si yo te digo, dime un participio passato, tú me puoi dire, per esempio, lavorato. Dimmi un altro participio passato, cucinato, Andato, andato. Dimmi un altro Guardato. participio passato, guardado, capito, guardato. guardato, Capito. capito, ok, capito, guardato, benissimo. Estos son participios pasados. No tiene nada que ver con conjugación ni nada, ok? Entonces, bene, perfetto. Altra domanda? Ci sono altre domande? Sí, buongiorno. Una Buongiorno. pregunta. Dimmi. O sea, estoy entendiendo que solamente se conjuga el presente. Por el momento, la conjugación del presente quedó ya en las clases anteriores. Ahora estamos haciendo otro tema. Entonces, Pero no, me refiero a que, o sea, el participio pasado también se conjuga. no, participio passato, ¿cómo se determina el participio passato? De esta forma. Eso. Ajá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si un verbo termina en are, por ejemplo, lavorare, il participio passato è lavorato. Si un verbo termina in are, por ejemplo, cucinare, ¿cuál es el participio passato di cucinare? Cucinato. 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 ¿Ves? Cucinato. Y así. Eso es participio passato. Un verbo que termine en ato, ito, uto. Eso es. Ato. ¿Ok? Ya, pero, o sea, ya, ahí sí entendí, pero me refiero a que ese verbo no se conjuga. O sea, Eso se no va a conjugar. conjugas. Lo que vamos a... Ok, un momento. Ok, gracias. Lo que se va a conjugar en todo caso va a ser el auxiliar. Ahora lo vamos a ver, ¿ya?
Ok, ¿alguna otra pregunta? Ahora va a quedar más claro, ¿vas a ver? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hola, Profesores, Sì, dammi un secondo, Carla. Luis mi ha parlato per primo, dopo vado con te. Luis, dimmi. sí, gracias. David, ¿cómo saber cuándo utilizar pasado próximo, el participio pasado, pues este último ¿Mm? tema? ¿Cómo saber cuándo usar esto? Exacto, el pasado Cuando próximo. Ahora lo vamos a entender cuándo usar, no te preocupes. In un momento Ok, lo voy a aclarar, non ti preoccupare. Ok, un'altra domanda, Carla, mi volevi dire qualcosa? sì, professore. Lei dice no, dare esempio di participio passato, no? Devo capire che devo includere in questo esempio anche participio passato irregolare. Devo includere in questo esempio, come? Per Non ho esempio, capito. no? Lavorato, cucinato, eh, rotto, scritto. Certo, certo. Io ti dico participio passato, tu mi puoi dire tranquillamente rotto, mi puoi dire tranquillamente preso, mi puoi dire tranquillamente morto, tranquillamente mi puoi dire altri verbi che sono irregolari, nato. Questo è Ah, participio ok. passato. Ok, la terminazione. La Ok, allora, terminazione. sì. Ah, ok, ho Ok, capito. buono, perfetto. Ok, adesso andando avanti un po'. Adesso, ok, ahora voy a transformar una frase in presente in passato, va bene? Per esempio, guarda, voglio che tu per prima cosa mi ascolti e dopo cominci a partecipare, va bene? Io so che magari moltissimi sanno già la risposta, però prima ascoltami, ok? Prima ascoltami un secondo. Per esempio, quando io dico io compro una mela, va bene? Allora io ti dico come cambia il passato questa frase. Prima ascoltami, Qual è il verbo di questa frase? Comprare, giusto o no? Mhm. Il verbo, comprare, Comprare. giusto o no? Il verbo è comprare. Comprare. Questa frase è Sì, comprare, comprare. comprare. Adesso ti faccio la domanda. Comprare, con che ausiliare lavora? Io vengo qua nella lista, comprare non c'è in questa lista, allora comprare usa ausiliare Avere. Vabbè. avere, molto bene, avere. Adesso ti faccio un'altra domanda. Qual è il participio passato di comprare? Comprato. Comprato. Comprato, giusto. Comprato. Una vez che determiné l'ausiliar, una volta che io ho capito qual è l'ausiliare e qual è il participio passato, io posso cambiare questa frase in passato. Guarda, que Luis me hizo la pregunta, ¿no? Entonces yo digo, después el auxiliar va conjugado para la persona. Io ho comprato una mela, perdón, me dijeron, ¿no? Entonces, ahí está la frase conjugada, perdón, la frase cambiada para pasado. El auxiliar Muy bien. va conjugado para la persona y el participio pasado simplemente acompaña la frase. ¿Ok? Ahora, muchas personas, seguramente, ¿ok? Muchas personas van a pensar que aquí dice, yo he comprado una manzana. A ver, porfa, cada uno tiene que ver sus audios, por favor. No quiero decir nombres, pero por favor, cada uno tiene que controlar su propio audio. Ok, sigo. Muchos van a pensar que aquí dice, yo he comprado una manzana y está correcto a medias. Yo no te aconsejaría que des esta traducción, ¿va bene? Yo te aconsejo que cuando tú veas la frase yo he comprado una mela, la entiendas como yo compré una manzana. O sea, este auxiliar y este verbo en participio pasado lo entienda como compré. O sea, estos dos significan compré. Entonces,
ojo, respondiendo a la pregunta que me hizo Luis, si no me equivoco, Luis me dijo, ¿no? Cuando yo uso esto, cuando yo quiero decir yo compré una manzana, yo tengo que decir io ho comprato una mela. ¿Va bene? Ok. Cambiemos otra frase in passato, guarda. Loro capiscono la lezione. Igual, ¿cuál è il verbo di questa frase? Pisco, ¿no? Capire, ¿justo o no? Capire. Para eso hemos visto la conjugación verbal, Va bene, para eso hemos visto de dónde capire. proviene, para eso hemos visto todo. Il verbo di questa frase è il verbo capire, giusto? Un'altra domanda, qual è l'ausiliare di capire? Vengo qua e vedo che capire non c'è in questa lista. Se capire non c'è in questa lista, usa ausiliare avere. A ver, Bene? Avere. Finalmente, ti dico, qual è il participio passato di capire? Capito. Capito. Molto bene. Quindi io per cambiare questa frase in passato, io devo dire loro. Adesso l'ausiliare tiene che ir conjugato para la persona. Loro hanno capito la lezione. E che cosa sto dicendo quando io dico loro hanno capito la lezione? Ellos Ellos han entendieron, entendido. no. Ok, ok. Ellos entendieron la lección. No lo traduzcas como ellos han entendido. Te aconsejo que Ah, ok, entiendas ok. como que estos dos entiendas como entendieron en pasado. ¿Ok? Brenda, una domanda. Dimmi, Brenda. Sí, es justamente lo último que mencionó, profesor. ¿Cuándo usar, por ejemplo, bueno, en español tenemos dos maneras que vendría a ser he entendido o, bueno, en este caso entendieron. ¿Cómo pasarlo Ahora, al mira, italiano? he entendido es un pasado que normalmente está en desuso en español. ¿Por qué? Porque muchos alumnos me dicen, ¿no? Ah, sí, al inicio yo enseñaba de esa forma. Yo decía, yo he comprado una manzana y muchos alumnos me decían, pero nosotros no decimos yo he comprado esa manzana, nosotros simplemente decimos yo compré esa manzana. Ah, ¿verdad? Tienes razón. Tú dices he ido a la fiesta o dices yo fui, Uy, Lo segundo fui. ¿ves? Tú dices yo fui a la fiesta. Difícilmente una persona me dice he ido. ¿Qué? ¿dónde está Ok. tu celular? Porta tu celular. A ver, Porta tu sí. celular, dale. Ay, ya. Entonces, difícilmente uno dice yo he ido, yo he comprado. Normalmente el pasado que en español nosotros usamos más es este de aquí. Yo compré, ellos entendieron, yo fui, yo comí, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por ahí, quién me hace otra pregunta? Brenda, creo que fue, ¿no? ¿Ok? Sí, sí, Entonces, ok, entendido. Muchas gracias. ok, perfecto. Esa sería la respuesta. Y Sonia me quiere hacer otra pregunta. Dime, Sonia. Pues es más una aclaración. Lo que Dime. pasa es que el participio pasado en la lengua castellana se usa es para una acción que empecé en el pasado, pero aún estoy realizando. Por ejemplo, yo he vivido en Australia toda mi vida, ¿sí? O sea, desde el pasado vivía, pero aún vivo. Pero si voy a decir yo Exactamente. ho comprato una mela, es porque la compré, pero ya no la estoy comprando. Es como la aclaración. Exactamente. Muy bien. Y justamente el pasado, muy bien, Sonia, el pasado que más se hace, digamos, que más se aproxima a yo he comprado, o escúchame, yo ho comprato una mela, sería yo compré una manzana. Ese es el pasado que más le corresponde o que le correspondería mejor, ¿ok? Sino que en muchos libros, ¿cómo es, no? Como es actualmente en muchos libros de italiano, yo he notado que io ho comprato una mela lo traducen como yo he comprado una manzana. Entonces,
generan a veces la duda entre por qué se dice yo he comprado, ¿no? Entonces, por este motivo, justo por el que ha dicho Sonia, yo sugiero que io o comprato lo relacione como compré. ¿Va bene? Por Ah, este ok. motivo, porque yo hanno capito, yo lo relacione como entendieron. Por ese motivo. Por ejemplo, mira, un altro. Io vengo qua e dico, tu lavori per esempio moltissimo, ok? Tu lavori moltissimo. Allora, faccio la domanda. Qual è il verbo di questa frase? Lavorare. Lavorare, Lavorare. giusto. Adesso lavorare. Vengo qua e dico lavorare con che ausiliare usa o con che ausiliare lavora. Con ausiliare non Avere. c'è, quindi come non c'è lavorare, io dico che lavora con ausiliare avere. Quindi lavorare, qual è il participio passato di lavorare? Yo ho lavorato. Participio passato di lavorare. Lavorato. 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 Lavorato, Lavorato. Ok, adesso sì, Passato. io cambio al passato questa frase, tu hai, perché l'ausiliare dobbiamo fare la coniugazione, hai per avere, tu hai lavorato moltissimo. Entonces, cuando yo dico tu hai lavorato moltissimo, ¿qué cosa estoy diciendo? Tú trabajaste mucho o muchísimo ya, como quieras. ¿Ves? Estoy hablando que estos dos, auxiliar y participio pasado, se juntan y se transforman en esto. Los dos significan esto. No uno solo. Los dos significan esto de aquí. ¿Ok? ¿Por qué los dos? Porque este es un tiempo compuesto, como lo repito. Al ser un tiempo compuesto, necesita de ambas cosas. ¿Ok? Ahora, fino adesso, domande per favore? David, consulta. Dimmi. En conclusión, no se puede usar el participio passato solo. Bella domanda. Guarda, ti rispondo con questo. Yo he trabajado no sé, en Alemania. ¿Ok? Entonces, mira, yo he trabajado en Alemania. ¿Qué pasa si yo digo así? ¿Se entiende? ¿Está bien dicho? No. No se No. entiende. No está bien dicho. Se podría entender, No. pero no está bien dicho. Yo no digo yo he trabajado en Alemania, ¿no? No digo así. Ahora, ¿qué pasa si yo le quito y pongo solo el auxiliar? Yo he en Alemania. ¿Se Peor, no entiende? te entiendo. Peor. Entonces, con esto, ¿qué te quiero decir? Que necesito el auxiliar y el participio pasado juntos para que mi frase tenga sentido. ¿Correcto? Va bene. Va bene, Luis. Ok, quello risponde alla tua domanda. Un'altra domanda, per favore. ¿Altre domande? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Por ahí, Alonso pregunta, ¿dónde ha enviado esa hoja de los verbos? Entonces, las hojas de los verbos, Alonso, mira, tú vas aquí al canal de Parla con Me, a listas. La primera lista corresponde a tu grupo. Entonces, toda la información, por ejemplo, de la primera clase o de de la clase de ayer, por ejemplo, ya que ayer hicimos la clase 7. La información de la clase 7 la encontramos aquí en la descripción. Ejercicios para practicar. Ahí tienes ejercicios de verbos reflexivos, ejercicios de pronombres directos, y aquí tienes las partes de la clase en el momento en que las hablo, para que no pierdas el tiempo de buscar. Ahí está. Todo lo descargas de ahí.
¿Ok? Por favor, suscríbanse al canal. No les cuesta nada, a mí me ayuda muchísimo. Ok, seguimos. Ok. Domande, se non ci sono domande, posso cominciare a parlare dei verbi che usano l'ausiliare essere. Va bene? Profesor, Dimmi. disculpe, en poco resumen de lo que yo estoy entendiendo del pasado próximo, del pasado presente, o sea, cuando uno está hablando en el pasado presente debe saber conjugar cómo responder en el presente, ¿no? Y cuando cuando te hablan en un pasado próximo, uno debe de saber conjugar para poder responder en el pasado próximo, Certo, ¿no? la Que ya pasó, la que ya coniugazione, pasó. giusto, la coniugazione è fondamentale qua. La conjugación es Ok. fundamental aquí. Mira, yo te voy a decir una cosa, y no sé si lo dije ayer, pero voy a repetirlo. Come si dice ventana? Y todos me dicen, ah, si dice finestra. Come si dice porta? Ah, si dice, scusami, come si dice puerta? Y todos me dicen porta. Come si dice, per esempio, árbol? Y todos me dicen albero. Las palabras sueltas, yo estoy muy seguro que muchas personas saben muchas palabras sueltas. Allora, che succede? Perché non parli italiano? Perché non capisci la coniugazione. Perché la coniugazione dei verbi è molto importante. Quindi qua stiamo parlando che tu, se vuoi parlare, devi capire coniugazione. Si tú no quieres aprender conjugación de verbos, no vas a hablar bien. È molto importante il verbo nella frase. Ok? Quindi qua tu sai come si dice mela, tu sai... Per questo, no? Molte persone mi domandano, no? E mi dicono, Duolingo va bene per imparare? Io ti dico, sì, Duolingo va bene per imparare il vocabolario. No, magari un pochino di grammatica, sí, pero severamente voy a imparare, tienes que salir de tu zona de confort, empezar a aprender verbos, empezar a escribir su conjugación in passato, futuro, e vedrai che migliori veramente. Ok. Aquí no hay magia ni trucos, todo es práctica y compromiso de uno mismo. Ok, continuo, guarda, continuo con la clase. Io adesso devo dire io vado, molta attenzione con questo per favore. Io vado facciamo così. Lui va al mercato. Va bene? Domanda, che verbo è questo? Ese. No. Ah. Che verbo è di questa frase? Andare. Andare. Andare, che ausiliare usa? Vengo qua. Andare c'è qua, certo. Sì. Aquí abajo. Essere. Ok, allora andare usa ausiliare essere. Adesso ti dico, qual è il participio passato di andare? Andato. Andato. Andate. Per questo è molto importante che tu capisca che cos'è un participio passato. Allora, qual è il participio passato di andare? Andato. Allora io dico lui, ahora el auxiliar lo conjugo para lui è andato al mercato. ¿Ves? Ahora sí. Ahora, esta frase que está aquí, yo no la puedo traducir como las anteriores. Si yo me había acostumbrado a traducir esto como tú has trabajado, como ellos han entendido, como yo he comprado, si yo me había, yo lo llamo así, perdonen chicos, mal acostumbrado a traducir de esa forma, cuando me aparece un verbo como lui è andato, ya no voy a poder traducir literalmente. ¿Te has dado cuenta? Entonces, cuando yo digo lui è andato al mercato, estoy diciendo él fue al mercado. Él fue al mercado. Entonces, cuando yo digo he andato, estoy diciendo fue. Va bene? Verbo e participio passato, ausiliare e participio passato significan fue. ¿Va bene? Ok. Ahora, quiero que leas esto, lo que voy a poner a continuación, que es muy importante. Cuando io uso ausiliare essere,
l'ultima vocale del participio passato cambia, meglio, si accorda in genere e numero con il soggetto. Quando il soggetto è un singolare maschile, sarà una O. Singolare femminile è una A. Plurale maschile è una I. E plurale femminile es una E. Ahora lo voy a traducir, seguro estoy hablando en chino. ¿Ok? Seguro estoy hablando en chino. Entonces, miren, quiero que me entiendan algo. Entonces, cuando yo voy a usar auxiliar essere y solo cuando uso auxiliar essere, va a pasar esto de aquí. Que ahora, yo te hago una pregunta. Mira, volvemos a estos verbos che erano participio passato, va bene? Adesso io ti dico, qual è la ultima vocale di questo participio passato? O. La O. O. Qual è l'ultima vocale di qua? O. La O. Qual è l'ultima vocale del participio passato? In questa frase, qual è l'ultima vocale del participio passato? O. O. La O. ¿Ves? Por eso es importante que tú entiendas qué cosa es un participio passato. Ahora mira, cuando yo uso auxiliar essere, la última vocal del participio passato se acorda, o sea, va de acuerdo con el sujeto en género y número. Por decir, io dico, lui è andato al mercato. Lui, che cos'è? Singolare? Es singular maschile. Singolare masculino. Singolare maschile. Come un singolare maschile, la vocale che debería ser la última vocal del participio passato? Una O. Ahora mira, io dico lei è andata al mercato. ¿Por qué digo lei è andata? Porque lei che cos'è? Femminile. Singolare femminile. femminile. Per questo motivo, l'ultima vocale del participio passato deve ser una A. ¿Ves? Ok, vamos a ver. De nuevo, yo digo Mario e Lucia, Mario e Luigi sono andati al mercato. ¿Por qué digo sono andati al mercado? Mario e Luigi, ¿qué cos'è? Plurale maschile. Maschile. Per questo motivo io dico sono andati. Pues vamos a escribir esto. Dame un segundo, que me voy a organizar un poquito. Ok. Vengo qua, io dico qua, in questo caso, però io dico, guarda, lei è un singolare femminile. Per questo motivo, l'ultima vocale è una A. Va bene? Ora vengo qua, aspetta che lo faccio più alto. Mario e Luigi è un, che cosa? Plurale Dico qua, maschile. Mario e Luigi è un, Mario e Luigi è uguale a un plurale Plurale maschile. Per questo motivo l'ultima vocale è una I. Adesso dico Maria e Lucia sono andate al mercato. Perché dico sono andate al mercato? Perché Maria e Lucia è uguale a un plurale Femminile. femminile. Per questo motivo è una E. ¿Viene? Ahora, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esto del cambio?
Esto del cambio sucede cuando y únicamente uso auxiliare Essere. essere. Va bene? Essere. Perfetto. Sonia, dimmi. Grazie. Sí, Fernando, Mariela, ¿cómo sería? Fernando e Mariela consideriamo un plurale maschile. Ok, Quando io prego, quando io lavoro con due persone, un maschio e una femmina, si conserva se conserva la regla que se tiene desde antaño, ¿no? Que un grupo de chicas, pueden ser 10 chicas y basta que haya un chico, siempre era plural, ¿ok? Eso ya ha cambiado en español, en italiano todavía no, ¿ok? Qualche altra domanda, per favore? No? Vediamo. Continuiamo ancora lavorando. Allora, come stavo dicendo, questa regola se llama acordare, ¿ok? De poner de acuerdo el sujeto con el participio passato, ¿ves? El sujeto con el participio passato se usa solo cuando el auxiliare è essere. Con el auxiliar avere yo no tengo este problema. ¿Ok? Va bene. Allora, por ejemplo, todas las chicas que me escuchan esta mañana, tendrán que decir sono andata. Y todos los chicos dicen sono andato. ¿Va bene? ¿Por qué? Porque una chica que habla dice sono andata porque es singolare femminile. Y un chico que habla dice sono andato perché è un singolare maschile. Per esempio, tú cuando quieres decir yo fui al mercado, dices sono andato al mercato o sono andata al mercato. Va bene? Questo è molto importante, per favore. Vediamo un altro esempio. Guarda. Io dico, guarda, lei, allora, lei esce al supermercato. Vamos a ver cómo va. Ahora, ¿cuál es el verbo de esta frase? Uscire. Uscire. Essere. No, Uscire. esce viene del verbo uscire. Si no recuerdas esto, ve a practicar conjugación de verbos irregulares. Lei esce al mercato, al supermercato, scusami. Uscire. ¿Con qué auxiliar elabora uscire? Vengo qua, dico uscire. Ah, guarda, uscire con S. Ok, allora vengo qua, essere. Adesso vengo qua e dico qual è il participio passato di uscire. Uscito. Ah, no, uscito. Certo. Allora io dico lei, guarda, lei è. Perché dico scusami, perché dico perché l'auxiliar se conjuga con el sujeto. Lei è uscita. Perché dico lei è uscita? Perché l'ultima vocale concorda con il singolare femminile. Lei è uscita al supermercato. Va bene? Benissimo, benissimo. Quindi questo qua è quando io parlo di un ausiliare essere. Lei è uscita al supermercato, ella fue al supermercado. ¿Ok? Ahora, todas las frases funcionan así. Mira, por ejemplo, yo tengo esta frase, occhio con questa frase. Io ho un cane. ¿Va bene? Ahora, ¿cuál es el verbo di questa frase? Avere. Avere. Giusto? Avere. ¿Cuál es il verbo di questa frase? Avere. ¿Con qué auxiliare lavora avere? Vengo nella lista. Avere no está en esta lista. ¿Hai visto? Allora, avere lavora con auxiliare avere. Entonces, ¿qué vas a decir? No, coincidentemente, el verbo avere trabaja también con el auxiliare avere. Allora, ¿cuál è il participio passato di avere? Avuto. Avuto. Giusto.
Perché io ti ho detto ere cambia per uto, avuto. Ahora, si yo quiero cambiar esta frase in passato, io devo dire io ho avuto un cane. ¿Ves? Uno es auxiliar, el otro es participio pasado. No vayas a pensar que porque es avere ya no le tengo que poner auxiliar o porque es avere ya no solo va el participio pasado, niente. Sea el verbo que sea, siempre usa un auxiliar e un participio passato. Vediamo, andiamo avanti. Guarda questo. Io, vediamo. Noi siamo amici. Qual è il verbo di questa frase? Essere. Essere, benissimo. Essere con che ausiliare lavora? Vengo qua e dico essere. Ah, guarda, c'è qua nel titolo. Essere Avere. lavora con essere. Allora vengo qua e dico essere. Igual, coincidentemente, il verbo essere lavora con ausiliare essere. Allora, essere con essere. Qual è il participio passato di essere? Stato. Perché stato? Perché è un participio passato irregolare. Tengo también una lista en la clase, en la descripción de los videos de hoy. Voy a dejar una lista de todos los irregulares, ¿ok? Para que los que deseen puedan tener. Entonces, yo vengo qua e voglio cambiare questa frase in passato. Allora io dico, noi siamo stati amici. Perché siamo stati? Porque yo asumo que este noi, yo estoy asumiendo que el noi es un plural en masculino. Pero ¿qué pasa si fuera un grupo de chicas? Yo tendré que decir noi siamo stati. Ah, y ya no digo amici, yo tendré que decir amiche. ¿Ves? Por este motivo yo estoy asumiendo que es singular masculino, porque aquí dice amici. Ok, noi siamo stati amici. Entonces, questo è il passato próximo, la parte 1. Ok, lo he explicado desde cero. Es la parte 1. ¿Por qué digo que es la parte 1? Porque vamos a trabajar la siguiente semana con el resto de pequeñas cosas que podría tener questo passato próximo. ¿Va bene? Ok, ahora vamos a explicar algo más. Guarda. Una domanda. ¿Qué cosa era che? ¿Qué significa che? Hay. Benissimo. ¿Y qué significa ci sono? Hay también, Pero en plural. pero Hay, in plurale. plurale. Questo si usa in singolare Singolare e questo si usa in Plural. plural. plurale. Benissimo. Ahora mira, ¿qué verbo es? Essere. Essere. ¿Y essere con qué auxiliare lavora? Essere con qué Essere. auxiliare lavora? Con essere. Essere. Essere con essere. Ok. ¿Cuál es el participio passato di essere? Stato. Entonces, ojo con esto, ¿ah? C'è stato. ¿Qué cosa es c'è stato? ¿Qué significa? Hubo. Per singolare. Si c'è significaba hay, c'è stato significa hubo. En este caso, este es el auxiliar y este es el participio passato. Ci sono también significa hay. ¿Giusto? Ahora cambiamo questo a plurale. Ci sono stati. ¿Qué significa ci sono stati? Hubo también, pero per plurale. Ok, aquí está passato prossimo del c'è e passato prossimo de ci sono. Per esempio, io voglio dire hubo
non so. Vediamo. Io voglio dire, c'è stato un incidente. C'è stato un incidente. Che cosa sto dicendo? Hubo un Accidente. Hubo un accidente. Se dico ci sono stati 5 feriti, che cosa sto dicendo? Hubo 5 Hubo. heridos. ¿Eh? Ojo, cuando parlo del passato prossimo, también tengo que recordar che c'è stato significa hubo e ci sono stati significa hubo, però per plurale. Allí está. Va bene? Ok. Altre domande, per favore? Scusi, professore, Dimmi. io stavo per esempio quando lei dice ci sono stati 5 feriti, no? Non sarebbe hubieron? En español ya no se usa hubieron. Se considera incluso un error. Siempre se usa hubo, sea para singular que para plural. Al inicio sí se usaba hubieron, pero después se cambió. Igual, tranquilamente lo puedes buscar en internet. Como te digo, yo cada cosa que les digo, chicos, es fácilmente verificable en internet. Io vengo qua, vado su un navigatore e dico, no, hubieron, está bien dicho, por ejemplo, ¿no? Vengo qua. Debe conjugarse la tercera persona cuando vaya acompañado de cosas, por ejemplo, no hubo problemas, hubo disturbios, ¿ves? Hubo muchas personas. Uso incorrecto de hubieron. ¿Te has dado cuenta? Entonces, hubieron ya no se dice, ya no se usa. Siempre se usa hubo, sea para singular que para plural. La plural. Ok. Altre domande, per favore? Sarebbe lo stesso. Ok, benissimo. Andiamo bene, è tutto. È tutto per oggi. Van a encontrar, si no hay más preguntas, van a encontrar igual los ejercicios, las hojas de los verbos. Les voy a presentar una hojita de verbos irregulares también, de participio pasado irregular. Por favor, realicen los ejercicios. Esta parte de pasado próximo tiene ejercicios de 3 diferentes niveles. El primer nivel lo voy a poner un momento, lo voy a buscar para mostrárselos mientras Lilibet me está haciendo la pregunta. Dime, Lilibet, coméntame, ¿cuál es tu pregunta? Buongiorno. Lo que Buongiorno. pasa, yo había estado también como escuchando y tratando de cantar, ¿no? Las canciones de, bueno, en este caso de Laura Pausini en inglés, Ok. diré en italiano, y hay Ujú. una canción que supuestamente se fue en español, pero al italiano dice non c'è, así como Ah, de, sì, certo. E qual è de- la tua domanda? Perché? Qual è il motivo? ajá, ¿por qué? O sea, si se fue y non c'è, yo pensé que Ah, non c'è. Sì, perché quando tu dici non c'è di una persona, non c'è quiere decir que no está una no persona. está. Ajá. Pero cuando en español vamos a hablar de traducción literal, sobre todo en canciones, va a existir muy poca traducción literal en canciones. En canciones lo que buscan es adaptar la letra para que tenga más ritmo al momento de cantar. Entonces muchas veces no vas a encontrar una traducción literal. Ok, ok. Ok. Bene. Altra Carolina, dimmi. No sé si no he entendido o estoy distraída, pero una consulta. Sì, dimmi. Si el verbo termina en are, o ire, o ire, el participio pasado termina, por ejemplo, el verbo termina en are y el participio pasado termina en acto. Certo. ¿Está Sì. bien así? Sì, Ok. quello è. El ere en uso y el ire en uso. Giusto, è così. ¿Es lo Questo che ho detto correcto? qua. Sì, Ya, ok. Eso. ¿Y questo è. por qué, el último Essere ejemplo, è stato. el essere?
Es irregular. Ah, ¿por qué es irregular? Porque te acuerdas que yo mencioné aquí que van a sí, existir sí. algunos irregulares. Aquí, por ejemplo, Ujú. aquí tendría que haber puesto también, bueno, es una lista larga. Essere, por ejemplo, participio passato stato. A ver, ahora les muestro la lista, ¿ok? Les voy a mostrar, no te preocupes, solo per questo. Estos son los ejercicios que voy a dejar en el grupo, ¿ok? Primero, ¿qué tengo que hacer? Vengo qua con el verbo lavorare completo in passato prossimo. Me metti al passato. Entonces, ¿qué hago? Primero encuentro el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar en lavorare? Avere. Eh, ¿Cuál es lavorare. el participio passato di lavorare? Lavorato. Lavorare. Entonces, ieri molti impiegati loro hanno lavorato fino a tardi. Y así, completar con el verbo entre paréntesis en passato próximo. Este es el primer nivel, dice passato próximo 1. Che, passato próximo 2, passato próximo 3, que lo voy a ir poniendo conforme vayamos haciendo. Después que termino esto, está, cambia al passato próximo le seguenti frasi. O sea, vas a encontrar una frase en pasado y la tenemos que cambiar en, escúchame, vas a encontrar una frase en presente y la vas a cambiar en pasado. Passato. Ok, presente la cambiamos a pasado y así. ¿Ok? Entonces, la corrección de esto la voy a subir. Esta hojita está para que puedan descargar. Número 1. Ok, otra cosa que les voy a mostrar ahora la lista que también van a poder descargar. Si me dan un segundo. Ahora la busco y les voy a mostrar. Ok. Passato próximo. Déjenme ver. Passato próximo, passato próximo, passato próximo. Esercizi, passato. Ecco qua. La lista que yo les voy a dar es esta lista. Mira. Ahí la pueden ver. Aquí están los verbos que tienen un participio passato irregolari. ¿Has visto? Ahí está. Entonces, ahí por ahí vamos a tener los que son irregulares, ¿no? Y acá abajo, mira, si tú ves, verbi stare ed essere, ambos verbos tienen el participio passato que es stato. ¿Ves? Entonces, esta lista la voy a poner también para que ustedes la puedan descargar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde están los ejercicios para descargar? Justamente los ejercicios para descargar los voy a poner en la descripción de los videos. Como ya les he mostrado, ustedes dan clic aquí y ahí van a aparecer ejercicios, ¿no? En la clase. Hoy día lo voy a estar publicando, seguramente antes de las 5 de la tarde ya está la clase publicada y los ejercicios para que ustedes puedan descargar. Ok? Ok. Allora, Ok. domande, se non ci sono domande possiamo concludere anche l'ottava classe. Ciao, buona domenica per tutti. Chao, chao. Ciao, ciao. Chao. Hasta luego, Mata. chao. Gracias. Chao. Gracias.